Déjame preguntarte, porque para los padres que están trabajando en el tema del manejo del miedo y de las emociones de los niños cuando ya es la hora de dormir, cuando nos vamos al cuento y cuando justamente son los miedos parte de las frustraciones, incluso de ellos porque no saben cómo manejarlo. Y claro, escogerán, no es que el cuento del miedo precisamente, esas historias, lo que están expuestos en televisión, la historia que le cuenta, lo que sin darnos cuenta, además los padres ponemos sutilmente en el intelecto de los niños y en sus emociones de cuidado, ¿por qué? Y la historia del lobo, y la historia del uno, y la historia del otro, donde siempre hay alguien y está el personaje malo, ¿no es cierto? ¿Cómo trabajas tú, Begoña, en tus cuentos justamente el tema del miedo para aquellos padres que dicen, es que necesito esas historias en las que el niño logra superar el miedo, pero luego también es en qué historia, porque hay historias en donde es terrorífica más bien la escena y desarrolla más conceptos de miedo que ni siquiera lo tenían en su cabeza? Claro. Mira, yo fundamentalmente, primero tenemos que entender que el miedo es una emoción natural, humana, primaria, que garantiza nuestra supervivencia, por lo tanto, tener miedo está bien. Pero tener miedo a cosas que no me van a hacer daño o tener un miedo excesivo o no poderlo controlar es cuando viene el problema. Los miedos en los niños son normales, van evolucionando con la edad. Los adultos también tenemos miedo. Lo primero es normalizar el miedo. Decirle, sí, mamá también siente miedo, papá también siente miedo, pero a lo mejor no a la bruja, a lo mejor no al fantasma, no a lo mejor a cosas que tú sí. Y luego yo en mis cuentos lo que hago es potenciar mucho la valentía y la confianza, que son las dos emociones que contrarrestan el miedo. Es decir, los personajes tienen miedo, se exponen a situaciones de miedo, pero se dan cuenta de que dentro de sí mismos también tienen el valor. ¿Y a cuál dejan salir? ¿Al miedo o al valor? Entonces les doy entrenamiento para que se den cuenta que cualquier niño ante una situación de miedo también puede sacar su valor y enfrentarse al miedo. Y otras veces simplemente les doy herramientas para normalizar el miedo. Es normal que tengas miedo a esto y a esto y a esto. Y en esa normalización pierde ya su peso el miedo. Porque muchos niños les da vergüenza hablar de sus miedos porque piensan que es algo de ellos que les minusvalora, que les hace de menos. Cuando se normaliza y se dice, mira, si hay cuentos donde el personaje pasa mucho miedo, pero luego al final saca su valor. Eso es lo importante, yo creo, ¿no? Que ellos se den cuenta que tienen recursos internos y que los padres también, ante una situación de miedo de los hijos, les acompañen, les protejan. La confianza de los adultos les ayuda a los niños a abordar situaciones de miedo. Estoy a tu lado, te ayudo a que te enfrentes a ese miedo, o te dejo un poco la luz encendida, o mamá va a estar aquí hasta que tú... Es decir, el apoyo emocional, el amor es la emoción que vence también al miedo. Entonces, ofrecerles esa confianza, ese acompañamiento, no burlarse de sus miedos, no ridiculizarles, pero tampoco exponerles a miedos innecesarios, como a veces en algunas novelas o en algunos cuentos que están escritos para niños se hace. Yo creo que no hay que meterles más miedos de los que ellos ya tienen. Y algunos dibujos animados, por ejemplo, les pueden dar miedo, pero luego hablando con ellos y ayudándoles a gestionar ese miedo y sacando su valor, se queda en eso, en una situación que se ha resuelto.